Bendiga, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a El Punto de Vista Virtual, un proyecto de Ministerios Educacionales Hispanos en el cual entrevistamos a distintos líderes dentro de la educación hispana y del mundo hispano a nivel global. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema de suma importancia. Es el alcance multicultural y multigeneracional de la educación ministerial. Y con nosotros el día de hoy se encuentra el doctor David Ramírez, quien va a estar siendo entrevistado por mi persona y también por el director de jóvenes como también de educación de la región noroeste hispana en Estados Unidos, el obispo G.U. Monroy. Así que el día de hoy, para iniciar, queremos presentarnos delante del Señor y pedirle a Dios que sea Él quien se glorifique en medio de esta entrevista, que pueda llegar al corazón, a la mente, pero también a la vida de cada uno de los hombres y mujeres que se están preparando para el quehacer ministerial. Señor, en esta oportunidad te damos gracias porque nos has dado la bendición de estar delante de ti y poder realizar esta entrevista. Te pedimos que tú nos ayudes de tal manera de que cada una de las palabras puedan ministrar y también puedan informar, educar y aún formar a aquellos que las escuchan. Ayúdanos, Señor, y glorifícate en todo, porque queremos que la educación siga avanzando y siga siendo parte esencial en la tarea de edificación de tu reino. Te lo hemos pedido y te damos gracias. El doctor David Ramírez, tercer asistente al supervisor general de la Iglesia de Dios, quien también es y funge como director ejecutivo de la División de Educación, se encuentra con nosotros el día de hoy. Así que, doctor Ramírez, tenemos algunas preguntas que plantearle el día de hoy. Estamos muy contentos por ello porque sabemos que sus respuestas son respuestas atinadas, son respuestas inteligentes y son respuestas que nos brindan luz acerca de la educación. Para iniciar esta conversación que habríamos de tener, yo quisiera preguntarle de qué forma la educación ministerial puede ser el medio para el alcance multicultural. Ok, muchas gracias, doctor y de casa, y también veo que está G.U. Monroy con nosotros. Siempre es un placer estar con ustedes. Y antes de entrar a la respuesta o intentar un diálogo en relación a esa pregunta, bueno, felicitarte, Héctor, ¿no? A ti y a tu familia por tu nuevo nombramiento, tu designación como director de USAME. Hoy se le llamará decano de los programas hispanos de la División de Educación. Y damos gracias al Señor por esta tremenda oportunidad que Dios nos da de contar con una persona como tú al frente de esta tremenda tarea, ¿no? Una tarea increíble, que no tiene techo, no tiene límite. Y bueno, el doctor Enrique Jesús hizo una excelente labor por 12 años en esta función y creemos que Dios te va a usar a ti en gran manera hacia el futuro también. Bueno, yo creo que el tema que se está planteando es muy, muy importante y la pregunta va en dirección a la tarea educativa ministerial en relación a lo multicultural, ¿no es cierto? Y cómo a través de los programas educativos de formación ministerial podemos tener en mente en nuestro enfoque pedagógico, en nuestra comprensión docente, en nuestro diseño curricular, cómo podemos desde el arranque tener en mente de que como iglesia tenemos una responsabilidad hacia todas las culturas. A mí siempre me llamó la atención esa tensión
que vemos en Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 12, ¿no? Cuando la civilización está empeñada en construir una torre, la Torre de Babel, al parecer con gran éxito, lo estaban haciendo, que causó la preocupación divina, ¿no? Da la impresión que Dios llegó a pensar que esta gente iba a poder cumplir sus objetivos porque tenían una unidad tremenda, e iban a alcanzar ese objetivo, y vemos cómo Dios interviene y los confunde con las lenguas, ¿no? Corta los canales de comunicación, en otras palabras, y bueno, estas personas no pudieron comunicarse más y tuvieron que suspender la obra. Sin comunicación no hay proyecto que funcione. Pero esa tensión que vemos en el capítulo 11, donde vemos una humanidad que se resistía a ser dispersada, ¿no? Por toda la tierra, porque esa era la intención divina, ¿no? Y el mandato divino, ¿no? Que se dispersen por toda la tierra y que pueblen la tierra, que gobiernen la tierra. Al parecer, esta primera civilización quiso concentrarse en un lugar, fue desobediente a la voluntad de Dios y quiso concentrarse, diseñar una ciudad, crear su propio nombre, su imagen, su señorío. A veces es más fácil ser señor en lo poco y no en lo mucho, ¿no? Y se resisten a esa voluntad de Dios de tener una preocupación global. Capítulo 12, y donde vemos la tensión, en el capítulo 12 vemos a Dios, y ya solo observamos al final del capítulo 11, pero en el capítulo 12 vemos a Dios llamando a Abraham para que salga de su tierra, de su parentela, ¿no? Y que vaya en pos de esa ciudad construida no por manos de hombres, sino por manos de Dios, ¿no? Que hay un contraste ahí, ¿no? La ciudad que el ser humano trató de construir y la ciudad a la que Dios manda a su hijo o a sus hijos a perseguir o a buscar, a encontrar. Y eso tiene implicaciones teológicas, bíblicas, ¿no? Que lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces hay una perspectiva de Dios desde el principio, desde Génesis, a un interés global, ¿no? Multinacional, multicultural, ¿no? De alcanzar y bendecir a todos los pueblos de la tierra. Y esto se confirma luego en Hechos 2, ¿no? Con el evento del derramamiento del Espíritu Santo, como en Génesis 11 las lenguas son dadas para confundirlos. Ahora en Hechos 2 las lenguas son dadas para unir a la iglesia, ¿no? Y que el mensaje entonces sea entendido por todos los pueblos. En vez de cortar la comunicación, como sucedió en Génesis 11, ahora el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2, y con las lenguas, ¿no? Que de forma milagrosa se dan, y que hacen que la gente de otras etnias, de otros pueblos, de otras culturas, se maravillen porque están escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. O sea que vemos lo que dividió a la humanidad en Génesis 11, une a la humanidad a través del Evangelio, y de la manifestación del Espíritu Santo a través de la experiencia Pentecostés, une entonces a la familia de Dios y las conecta en forma inmediata a través de esta intervención y de esta irrupción radical del Espíritu Santo a la humanidad, a la iglesia, y luego vemos a la iglesia conectándose y comunicándose con todas las culturas desde su génesis, desde su inicio como iglesia. Así que para mí hay un paradigma ahí bien interesante, que ya nos marca una tarea, y la vemos reflejada entonces luego, bueno, antes, ¿no? Con toda el mensaje de Jesús, ¿no? Donde comisiona a los discípulos a ser de bendición entonces a todos los pueblos, a ir con el Evangelio
a llevar las buenas nuevas, ¿no?, del reino a todos los pueblos de la tierra, hasta los últimos de la tierra. Y esta gran comisión la vemos bien expresada de diferentes maneras en los 4 evangelios. Así que yo creo que esto tiene que informar toda iniciativa del quehacer teológico y de formación ministerial, porque ya tenemos entonces el fundamento, no la base, la estructura principal que nos informa que hay un Dios que está preocupado en comunicar las buenas nuevas del Evangelio a todas las culturas, a todos los pueblos de la tierra. Esto tiene una implicancia no solamente geográfica, transcultural, sino también, yo diría, generacional, porque esto lo vemos en Hechos mismos, cuando Pedro cita a Joel 2, ¿no?, que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Moisés ya había tenido esa experiencia. ¿Recuerdan ustedes cuando se le fueron a quejar a Moisés porque 2 individuos que no habían respondido a la convocatoria de los 70 que Dios le había mandado a Moisés para profetizar sobre ellos, ¿no?, y ungirlos, ¿no?, con el espíritu que había en Moisés? Estos 2 que no fueron a la reunión, ¿no?, que no fueron al lugar de reunión, de todo modo fueron impactados por el Espíritu Santo, ¿no?, donde estaban, y profetizaron. Y cuando se les vino a acusar a Moisés de que habían estos 2 que no habían venido a culto, pero que estaban profetizando, la reacción de Moisés fue: oye, ustedes no tienen por qué preocuparse por esto. ¿Acaso piensan que yo estoy celoso porque no solamente yo, Moisés, puedo profetizar o debo profetizar, o estos que están recibiendo mi espíritu? ¿Cuánto quisiera yo, dice Moisés, que todos profeticen, que todos sean ungidos por el Espíritu Santo y profeticen? Así que desde el inicio ya vemos esta intencionalidad divina de que todos debemos participar hacia todas las personas. Y esto está claro. Entonces, cuando hablamos de formación teológica, y tenemos que ser intencionales en nuestro diseño, ya de tener esa visión global desde el arranque, ¿no?, desde el inicio, y incorporar entonces los elementos que sean necesarios para que nuestra comunicación y nuestra tarea formativa tenga este elemento global que llevas esa responsabilidad, ¿no?, de comunicar las buenas nuevas y discipular a individuos de diferentes lugares. Dentro del contexto que nosotros nos movemos aquí en Estados Unidos, por lo menos los hispanos, y es la tarea inmediata que tenemos acá en los Estados Unidos, también hacia la hispanidad global, pero nuestra tarea de ministerial hacia la hispanidad en los Estados Unidos tiene que hacernos pensar en esto. Las veces que yo visito las iglesias hispanas en los Estados Unidos, me llama la atención que en su gran mayoría los hispanos estamos como mirándonos hacia adentro. Hemos agarrado bien nuestra responsabilidad de evangelizarnos entre nosotros, discipularnos entre nosotros, alcanzarnos, y no veo una preocupación de impactar otros grupos étnicos o ni siquiera a las mismas personas oriundas, no nacidos aquí en los Estados Unidos. Y siempre me llamó la atención esto. Es como que si venimos de otros pueblos y estamos alcanzando a nuestro pueblo, porque también es otra característica de muchas de nuestras iglesias hispanas, no todas, pero si el pastor es salvadoreño, tú ves que está alcanzando salvadoreños, ¿no? Si el pastor es puertorriqueño con sus líderes, están alcanzando puertorriqueños. Si es dominicano, están alcanzando dominicanos. Esto no significa que en esa ciudad
hay ausencia de los otros colores étnicos, sino es que nosotros estamos evangelizando a los nuestros. Y eso no tiene nada de malo, porque en realidad el fenómeno de la conversión se da con mayor facilidad dentro de nuestras propias redes sociales, dentro de nuestras redes y nuestros vínculos afectivos, dentro de nuestros vínculos familiares. Es la manera más fácil de evangelizar, ¿no? Y de transmitir la verdad del evangelio. Es dentro de nuestra propia tribu. Pero hay un mandato, y debe generar este mandato una intencionalidad de hacer estos puentes, ¿no?, hacia los otros pueblos y hacer discípulos, ¿no?, enseñarle todas las cosas a las personas que representan otros pueblos, otras lenguas, otras culturas. Yo creo que me gustaría decir eso como para arrancar con el tema. Hay otras preguntas, pero no sé, ustedes dos son eruditos, no sé qué opinan sobre este acercamiento, si tienen algún comentario. Así lo hacemos más tipo conversatorio, esto más que... Porque en realidad, ¿quién tiene la respuesta? Yo creo que tengo más preguntas que respuestas hoy día para ustedes. No, estamos en una época de las preguntas, no de las respuestas. Nadie tiene la respuesta porque estamos avanzando hacia un mundo desconocido, ¿no?, hacia la tierra incógnita. Y bueno, los desafíos que tenemos son muchos y necesitamos aprender entonces de todos, y particularmente dentro de esta temática, el hecho de ser intencionales en vincularnos con personas que representen otras culturas es esencial para establecer entonces estas relaciones afectivas, estas relaciones de amistad que nos abran la puerta para la evangelización y el adoctrinamiento, ¿no?, o el discipulado, más bien. Gracias, doctor Ramírez. Es un honor para nosotros que esté hoy, ¿verdad?, en esta entrevista dirigida por el doctor Héctor de Icaza, el nuevo decano para la educación hispana aquí en los Estados Unidos. Recuerdo haber sido expuesto a la experiencia de leer un libro, El rostro hispano de Jesús. Usted conocerá muy bien ese libro, especialmente el tercer capítulo, ¿verdad? Sí. Pero en esa experiencia usted habla sobre la realidad de la Iglesia de Dios o de la Iglesia cristiana dentro del contexto hispano en los Estados Unidos. Y habla sobre la necesidad de abrirse a la formación ministerial, ¿verdad?, a los programas educativos, y también lo dirige hacia la necesidad de atender a las nuevas generaciones. Pensando en eso, ¿qué esperan las generaciones adultas de las nuevas generaciones en cuanto a formación, en cuanto a educación ministerial? Bueno, yo no sé si la generación adulta tiene necesariamente expectativas muy claras. Tiendo más bien a pensar de que mi generación, por ejemplo, tiene que conversar más sobre qué tipo de educación y qué tipo de contenidos necesitamos vertir, ¿no?, o trabajar con las nuevas generaciones. Porque el mundo está cambiando tan rápido, ¿no? Lo más permanente hoy es el cambio, ¿no?, se dice. El mundo cambia tan rápido que necesitamos estar en un continuo aprendizaje, y las nuevas generaciones nos están más que inspirando, nos está mostrando la necesidad a nosotros, a mi generación, de prepararme mejor o ser más relevante y pertinente en la manera que yo comunico, ¿no?, los contenidos para ser relevante, ¿no?, para transmitirlo en forma que genere un aprendizaje, un entendimiento, y que modifique, que transforme las vidas.
Desde ya, mi expectativa hacia el aprendizaje de las nuevas generaciones está conectado un poquito con lo que dijimos antes. Yo espero que las nuevas generaciones desarrollen un pensamiento más inclusivo y más global, ¿no? La primera generación, creo que fue nuestra primera generación, segunda generación, tercera generación dentro de nuestra Iglesia de Dios, digamos, latina, ¿no? Fue más localista, más doméstica. Alcanzamos a los que estaban más cerca. Hoy en día, debido a los medios sociales, tenemos la oportunidad de conectar, de comunicarnos con un mundo más grande. Y entonces tengo que entender las dinámicas de las grandes ciudades aquí en los Estados Unidos, y hablo mucho de Estados Unidos porque la entrevista está ocurriendo aquí en los Estados Unidos, aunque nos van a escuchar gente de otros países, pero podemos hacer los alcances que correspondan ahí. Pero la iglesia nuestra y la iglesia mayor necesita forjar este pensamiento global y este pensamiento que está, diría, revalorizando la diversidad cultural. Sí, yo veo a veces más interés, en los blancos, de alcanzar otras culturas, que los latinos, aquí en los Estados Unidos, de alcanzar otras culturas. Y no solamente en los Estados Unidos. Nosotros tenemos grandes desafíos ahora con el desplazamiento humano que está ocurriendo en el mundo y el movimiento migratorio, los refugiados, que están impactando a muchas naciones del mundo, con vecinos. Mi país, en Chile, tenemos hoy día las iglesias están creciendo con inmigrantes venezolanos en Chile, con inmigrantes peruanos, con inmigrantes dominicanos, incluso haitianos. Y cuando yo voy a Chile y veo el mundo de las iglesias, como que la iglesia no estaba preparada para alcanzar, ¿no?, a sus vecinos, para alcanzar a los grupos distintos a los de uno. Somos proclives a navegar dentro de las aguas propias, ¿no? Se requiere una nueva construcción de puentes, ¿no?, de vínculos para alcanzar a personas de otros países, de otras etnias. Entonces, en relación a la próxima generación, tenemos desafíos similares, ¿no? Porque mi generación aprendió una manera de comunicarse para nuestra generación, pero si queremos comunicarnos con la generación emergente, ya encontramos barreras, ¿no?, importantes, que si no nos encarnamos, ¿no?, a esas nuevas realidades generacionales, si no hacemos las preguntas pertinentes o no aprendemos, ¿no?, los códigos, el lenguaje de las nuevas generaciones, su cultura, su cosmovisión, va a ser difícil, valga la redundancia, encarnar el mensaje de Jesucristo en la próxima generación, o la generación que emerge. Entonces, yo creo que mi expectativa es que los que estamos desarrollando ministros jóvenes, o los que estamos tratando de levantar una generación de líderes cristianos de la próxima generación, vamos a tener que incorporar, ¿no?, ese pensamiento global. Vamos a tener que incorporar ese aprecio hacia la cultura, hacia la diversidad cultural. Vamos a tener que incorporar ese desarrollo de conocimientos tecnológicos, porque las próximas generaciones se manejan ahora con otros códigos, ¿no? El mundo digital es el mundo, ¿no?, donde las próximas generaciones se desenvuelven, donde la juventud se desenvuelve hoy. Y vamos a tener que aprender ese lenguaje también digital para transmitir conocimiento y transmitir verdades, valores,
¿no? De una manera que estas personas puedan incorporarlo y también puedan reproducirlo hacia las siguientes generaciones que ellos tienen que servir. Así que yo creo que ahí está la cuestión. En cuestión de expectativas, es que estas nuevas generaciones van a tener que descubrir nuevas maneras de aprendizajes, van a tener que encontrar nuevos contenidos, y estos nuevos contenidos se van a encontrar en los márgenes, se van a encontrar en las personas que ya llegaron, porque estamos todos nosotros avanzando hacia el futuro, y todas las cuestiones que hemos aprendido hasta acá, un autor habla de nuestra jornada ha sido en una canoa, y ahora se nos acabó el río, nos encontramos con una gran montaña, por más duro que trabajemos, por más que rememos, no vamos a poder avanzar porque cambió el paradigma. Ahora tenemos que aprender a descubrir esta nueva tierra, ¿no? Tenemos que aprender a escalar, tenemos que aprender a sobrevivir en un nuevo ambiente. Y qué mejor que conectarnos con aquellos que ya están viviendo en ese nuevo ambiente, que nos informen para saber cuál será la mejor manera de sobrevivir acá y de comunicarnos entonces, y de comunicar, ¿no?, la verdad del Evangelio, y hacer nuestro trabajo de discipulado en estas nuevas realidades que nos toca a nosotros ministrar. Así que es una expectativa, y yo espero que las nuevas generaciones no cometan los errores que mi generación cometió en la tarea teológica y en la formación ministerial. Pero estoy abierto a que cometan sus propios errores. Son los errores que la próxima generación tendrá que cometer para poder cumplir el mandato, ¿no?, de alcanzar y discipular a esa generación. Muchas gracias. Sus respuestas nos brindan luz y también conocimiento para que podamos llevarlo a la práctica. Y en ese mismo sentido, yo quisiera, ya que usted hace mención, nosotros como instituciones de formación ministerial, en muchos casos hemos visto la educación desde una perspectiva muy monocultural, no multicultural. Y en ese sentido, yo quisiera que usted nos pudiera decir el día de hoy a cada uno de nosotros y también a la audiencia, que muy probablemente estarán escuchando líderes educacionales, como también staff de lo que vienen siendo nuestras instituciones teológicas. Esta pregunta va específicamente al currículum. ¿Cómo nosotros podríamos tener un currículum más multicultural? Y bueno, y ahí está el desafío. Los currículos tienen que estar en permanente revisión y tenemos que estar constantemente rediseñando, no solamente contenidos, sino las formas de comunicar los contenidos. Nosotros en este momento estamos armando lo que le llamamos la plataforma DOE1, y hemos cambiado fundamentalmente la manera de transmitir conocimiento a lo que estábamos haciendo con la escuela de ministerio que teníamos que nos ha servido por unos 20 años, donde su metodología más bien consistía en libros muy grandes y en videos extensos, y ahora todo se ha reducido a ir a la materia gris de los contenidos y transmitirlos en formato de 5 o 6 minutos, porque es la expansión de tiempo y lo que tolera, ¿no?, una persona hoy viendo un video, ¿no? Entonces, antes de experimentar distracción. Entonces, yo creo que necesitamos también, en términos de contenido, tenemos que ser intencional, lo que decía antes, de que nuestros contenidos muestren esa valoración
a alcanzar a otras personas de culturas múltiples, ¿no? Mire, hoy día estamos viendo el desafío que tienen muchos de nuestros pastores que no saben motivar a las personas hoy porque tienen personas de diferentes países, diferentes pueblos, diferentes culturas. Entonces ellos no han desarrollado, ellos y ellas, ¿no? Al parecer, en la formación no han podido aprender o no han podido desarrollar la capacidad de motivar a personas de distintas culturas. Y esto cada vez va a ser más importante. Y necesitamos aprender entonces cómo motivo a personas de culturas distintas. En la iglesia, por ejemplo, trabajamos básicamente con voluntarios, ¿no? Todo el quehacer ministerial y todo el movimiento misional no se hace con voluntarios. Nuestras iglesias locales funcionan con voluntarios. ¿Cómo motivo a esos voluntarios si no tengo yo conciencia de cómo motivar a diferentes o a las distintas culturas que tengo en mi iglesia? Y cada cultura no exige una manera de motivarlos distinta. Hay personas que se ofenden con la manera de motivar que usted tiene hacia una cultura específica, ¿no? ¿Cómo me comunico yo? Si yo soy dominicano, ¿qué tono de voz uso o qué énfasis empleo con las personas que no son dominicanas, ¿no? Y que son más sensibles al oído, que no están acostumbradas a un lenguaje directo o fuerte, son más sensibles. Entonces se requiere todo un entrenamiento de cómo motivar y comunicarse con personas de distintas culturas, y eso tiene que estar dentro de nuestro currículo, ¿no? Y debe ser modelado por nuestros profesores. Los pastores que pueden entender y apreciar, motivar a las personas en culturas múltiples se van a convertir en un recurso cada vez más valioso hacia el futuro. Porque las grandes urbes ahora son urbes globales. Tú mismo, Héctor, estás viviendo en un sector del país que su gran mayoría de ciudades que tienes por allá en el norte-este y también GU en el noroeste, son ciudades globales. O sea, ahí se hablan todos los idiomas de la tierra en un solo lugar. Ahí puedes encontrar personas de todos los países existentes e incluso personas de países que ya no existen ahí viviendo en este lugar. Entonces, si vamos a desarrollar una generación de pastores y pastoras que discipulen, ¿no? A todas las culturas de la ciudad, o por lo menos que alcancen a más culturas, van a requerir un tipo de formación que les ayude a saber cómo conectarse, cómo motivar, cómo comunicar, ¿no?, la verdadera evangelio a esas otras culturas. Así que, obviamente, en nuestro currículo hoy día, aunque sea un currículo pastoral, va a tener que tener un elemento importante de lo que se le da a una persona que en un currículo de formación misionera. O sea, vamos a tener que enseñarle esa enseñanza que le dábamos a las personas que se iban a las misiones foráneas, ¿no?, antes, ¿no?, de cómo hacer cómo apreciar la cultura, cómo encarnarse en esa cultura, cómo entender la cultura, cómo saber escuchar a esa cultura, cómo encontrar esos códigos, esas claves, ¿no?, en el lenguaje, cómo aprender su lenguaje para poder transmitir el evangelio, cuánto de ese evangelio o cómo ese evangelio puede ser entendido desde su perspectiva cultural. Todo eso que hacíamos nosotros en nuestro entrenamiento, o hacemos en nuestro entrenamiento para ser misionero, ahora tenemos que creárselo a un pastor que va a trabajar en la urbe, porque va a necesitar esos elementos para poder llevar el evangelio y hacer discípulos en la ciudad. Gracias, doctor Ramírez. Yendo una vez más por el lado de las multigeneraciones,
que usted ya lo ha mencionado en varias ocasiones, ¿cómo la iglesia puede crear esas oportunidades para ser más intencional en la formación de nuevas generaciones? Claro, y aquí estamos tocando dos desafíos, ¿no? que se conectan, ¿no? Está lo multicultural, ¿no? Lo pluricultural, y se conecta con lo multigeneracional. Y esas nuevas generaciones, lo bueno es que las nuevas generaciones, a diferencia de nosotros, ya han sido sociabilizadas en las grandes ciudades, en conectarse, en jugar, en pasar tiempo, en conversar, en estudiar juntos con personas de diferentes etnias. O sea, a cualquier ciudad que vayamos nosotros importante en los Estados Unidos, e incluso ciudades pequeñas, debido al desplazamiento humano y de la presencia cada vez más fuerte de los inmigrantes, las realidades escolares aquí en los Estados Unidos han cambiado. Y eso, claro, les preocupa a las personas de aquí, ¿no? A menos que sepan valorar, ¿no? Sepan reconocer que hay un valor agregado, ¿no? Que ocurre cuando personas de múltiples culturas son parte del hábitat, ¿no? De las relaciones interpersonales de nuestros hijos. Porque imagínense, si nos abrimos a esos encuentros desde que nuestros niños son pequeños y que no le tengan temor a lo diferente, que no le tengan temor a los colores, a los acentos, ¿no? Que puedan hacerse amigos, ¿no? Con personas de distintas culturas. Obviamente van a crecer en otra cultura que tiene otros parámetros que le va a facilitar entonces la interconexión cultural, porque está totalmente sociabilizada, ¿no? Y aprendida desde el arranque, desde el inicio de su formación. Ahora, la iglesia tiene que capturar esto, y también nosotros tenemos que ver cómo hacemos esos puentes en forma intencional. Y yo diría que a nivel de iglesias locales e hispanas, por ejemplo, aquí o en otros países, desafiar a la juventud a que veamos, ok, allá en ese sector tenemos un sector que predominan los ecuatorianos. Hay sectores aquí en Estados Unidos, alrededor de Nueva York, por ejemplo, hay más de 1 millón de ecuatorianos alrededor de Nueva York. Digamos esa comunidad, pero nosotros somos puertorriqueños, nosotros somos dominicanos o guatemaltecos. ¿Qué podemos hacer para construir un puente de conexión con esa comunidad de ecuatorianos? Y empezar a evangelizar y a discipular, ¿no? A esa comunidad. Y para eso se requiere entonces un diseño, ¿no? Una intencionalidad, un diseño, se requiere pasión, amor por el prójimo, y se requiere voluntad y tiempo, porque sabemos que vamos a tener que entonces establecer relaciones afectivas. Mire, se han hecho muchos estudios del fenómeno de conversión, y todos los estudios de muchos individuos que han estudiado el fenómeno de la conversión, generalmente la conversión se da dentro de las mismas redes sociales o vínculos familiares, ¿no? La manera más fácil de evangelizar es partiendo con la propia familia, porque hay un elemento afectivo, hay un elemento de confianza. Es más, Billy Graham, ustedes recordarán cuando Billy Graham hacía sus cruzadas, siempre me llamaba la atención a mí, ¿por qué las cruzadas de Billy Graham? Que las cruzadas de Billy Graham eran las que arrojaban mejores estadísticas de conversos, alrededor de un 12% en las campañas de Billy Graham se convertían. En otras campañas, generalmente el 1 o el 2% de personas se convierten, pero la de Billy Graham como un 12%. Es interesante que la metodología que usaba Billy Graham era que en sus campañas, sus cruzadas evangelísticas, organizaba las iglesias locales de esa ciudad y le pedía a todas las personas de esas iglesias locales que iban a asistir a la campaña que llevaran a sus familiares no conversos. Entonces los que se convertían en la campaña de Billy Graham no eran personas que no tenían ningún vínculo
necesariamente, habrían algunos casos. El 80-90% de la gente que se convertía en la campaña eran personas que sus propios familiares la llevaron para escuchar el Evangelio de Jesucristo y que los acompañaron incluso hasta el mismo altar para aceptar a Jesús. Entonces, ese tipo de entendimiento tenemos que tener nosotros incorporado y tenemos que planificar de que la manera de alcanzar una cultura distinta a la nuestra, estableciendo vínculos amistosos, hacernos amigos primero de las personas que son distintas a nosotros, y luego, una vez que desarrollamos una amistad, tendremos una mejor plataforma donde compartir nuestra fe. A veces nosotros queremos primero entregar la doctrina. La doctrina, hay muy poca gente que va a aceptar la doctrina de otro grupo, así por así. O sea, la doctrina es muy importante, pero la doctrina pasa a ser importante una vez que ya tiene una relación, un vínculo, una vez que la persona ya acepta al Señor, se hace prioritaria la doctrina. Ahí nosotros compartimos la sana doctrina, pero no podemos ganar nuevos conversos con doctrina, con discusiones filosóficas, teológicas, ni siquiera bíblicas. No, el vínculo, la sociedad, ¿no? La amistad es lo que nos abre la puerta para acercar el reino de Dios a esas personas. Entonces, en nuestro diseño curricular, ¿qué sería bueno? Tomar un cursito de cómo hacerse de amigos de la próxima generación, cómo vincularse con la próxima generación, y cómo generar vínculos, hacer puentes hacia otras culturas. Tendría que ser parte de nuestro currículo para ayudarle a las personas a entender que esa es la puerta, ¿no? La puerta de entrada. De verdad que es enriquecedor, porque este diálogo no lo he escuchado comúnmente ni en nuestras aulas de clase, ni en conversaciones de pasillo. Y esas son cosas que de verdad la iglesia, como también nuestras instituciones teológicas de formación ministerial, también deberían estar incorporando, deberían estar dialogando, deberían estar sentados a la mesa compartiendo acerca de esta temática. Recuerdo hace algunas semanas atrás que el doctor Tim Hill manifestó un deseo acerca de estos últimos 2 años de su proceso como supervisor general de la Iglesia de Dios. Y él la denominó como Cosecha 24. Yo quisiera que usted pudiera compartirnos a nosotros, como director de la División de Educación, director ejecutivo de la División de Educación, acerca de cómo visualiza usted la educación dentro de Cosecha 24. Sí, bueno, el supervisor general y el comité ejecutivo ha establecido metas muy claras hacia el año 24. Este comité ejecutivo, con excepción de 2 miembros que fueron elegidos en la última Asamblea General, que van a poder cumplir un periodo completo de 4 años, y si son electos otra vez 8 años, 3 miembros de este comité estamos saliendo en el año 24, así que hemos querido dibujar metas, ¿no? Alcanzar logros viables, ¿no? Razonables, para cerrar bien, ¿no? Establecer una nueva línea de base para el próximo comité ejecutivo, ¿no? Y maximizar, acelerar nuestro trabajo misional, y capturar la atención de la iglesia en relación a la misión. Debido al COVID, a problemas sociales, a un sinnúmero de cuestiones, particularmente también de divisiones en el campo político, que tienen dividido este país y a otros países del mundo, ha habido mucha distracción en relación a la misión de la iglesia. Este comité ejecutivo quiere refocalizar, ¿no? a la iglesia en la misión, ¿no? que
que no nos permitamos ser distraídos y que podamos apuntar a cuestiones específicas, ¿no? Y una de esas cuestiones, y déjame mencionar dos por lo menos ahora aquí, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Una tiene que ver con alcanzar y entrenar a 5.000 nuevos jóvenes, hombres y mujeres, de entre las edades de 17 a 25 años, para el ministerio cristiano, para obtener las credenciales. Estamos hablando de formar nuevos cleros, ¿no?, de la iglesia, ¿no? 5.000, 1.000 de los cuales, ¿no?, deben ser de Estados Unidos. O sea, la meta para los Estados Unidos es levantar a 1.000 nuevos ministros, hombres y mujeres, ¿no?, de esa generación de los 17 a los 25 años de edad. Y, por supuesto, eso va a requerir, y 4.000 de afuera, eso va a requerir entonces una intencionalidad, ¿no?, de encontrarlos, de convocarlos, de desafiarlos, ¿no?, inspirarlos, corroborar que tienen una vocación y un llamado al ministerio, y luego formarlos, ¿no?, para que puedan pasar el primer examen, decimos, para obtener la primera credencial de exhortador de nuestra denominación. Yo creo que es una meta totalmente viable y se puede lograr con cierta facilidad, porque estamos hablando de que tenemos iglesia en 185 países del mundo, tenemos 50.000 iglesias locales, ¿no?, en todo el mundo, y estamos hablando de 5.000 nuevos ministros. Eso no es nada, ¿no? Más o menos unas 15 millones de personas se congregan en nuestras congregaciones. Estamos hablando de casi 8 millones de miembros en la Iglesia de Dios. 5.000 nuevos ministros no es gran meta. Una de las razones por la cual el Comité Ejecutivo está planteando esto es porque la mayoría de nosotros, de nuestra generación, fuimos llamados al ministerio muy temprano en nuestra adolescencia. Yo fui llamado a los 13 años, prediqué mi primer sermón a los 14, mi primera credencial de exhortador fue a los 17 años. Lo mismo pasó con el supervisor general, lo mismo pasó con los otros asistentes generales. Todos nosotros, nuestra generación de liderazgo ahora, fuimos encontrados por la iglesia, por el Señor, por la iglesia, y fuimos capacitados jóvenes, y nuestra primera credencial generalmente la recibimos a los 17 y 18 años de edad. No estamos viendo esa tendencia hoy, lamentablemente, y queremos recapturar, ¿no?, esa verdad. Queremos recapturar esa pasión por el servicio, ¿no?, ministerial, y Dios está llamando a un montón de gente. Lo que pasa es que la iglesia, en general, a nivel internacional, ha cerrado sus ojos a las nuevas generaciones. Yo tengo un dicho que siempre digo, ¿no?, que hemos cambiado nuestras ventanas por espejos. No, nos gusta mirarnos a nosotros mismos, pero no queremos ver a la gente que Dios está levantando a nuestro alrededor. Yo he tenido varios diálogos con jóvenes de otros países que me reclaman, pastor, porque ante mi observación, ¿por qué no ha dado las credenciales todavía? Si tienes esa pasión misionera, si tienes esa pasión por la pastoral, tienes 20 años, ¿por qué no has dado examen ministerial? ¿Por qué no te has formado en el ministerio? Y en primer lugar muestran que no tienen idea de cómo hacerlo. No saben a quién tenían que comunicarle esto, a quién llamar. No han sido convocados por nadie y no han sido entrenados por ninguna persona. No se les ha dado la oportunidad para entrar en una trayectoria, ¿no?, en un carril que desemboque en las credenciales ministeriales. Entonces, hay una tremenda responsabilidad de la pastoral de nuestra generación de ser más intencionales en buscar, ¿no?, a esos Timoteos y ayudarlos a participar en estos procesos de formación. En los países, yo constantemente le estoy pidiendo a los supervisores de naciones y de territorios que le digan a sus pastores que la próxima asamblea regional, la próxima convención, ¿no?, estatal, que se les pida a todos los pastores traer a un Timoteo. Que traigan a un Timoteo, a un joven que le den vocación ministerial, ¿no?, que lo traigan a la convención regional.
que lo presente a sus compañeros, que estos jóvenes puedan ver la tarea de la iglesia y puedan ser impactados por la palabra y puedan responder al mensaje, ¿no? Y entusiasmados en la fe. Pero eso requiere otra vez, ¿no?, intencionalidad. Necesitamos invitar a estas personas. Si en una región van 100 pastores y cada uno lleva un Timoteo, serán 200 personas que van a ver esa convención. Y si el supervisor sabe eso y comunica un mensaje y un llamado a esos 100 Timoteos que están ahí y los desafía para el ministerio, les aseguro que los 100, por lo menos 50, 60, 70% va a responder al llamado y se va a vincular en los procesos de formación hacia el ministerio. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Vamos a tener que ser estratégicos, ¿no? Intencionales. Yo creo que Dios está llamando jóvenes. ¿Y por qué creo eso? Porque el mismo Jesús, ¿no?, el mismo Jesús está respondiendo a su oración que hizo al Padre, que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? El mismo Jesús está rogando al Padre que mande más obreros a la mies. Así que Dios está respondiendo a la oración de Jesús. Y tenemos jóvenes y señoritas que están sintiendo la vocación, pero estos jóvenes y señoritas tienen que ver que la iglesia tiene interés en ellos, que los aman y que le vamos a abrir puertas de servicio y puertas de ministerio y de liderazgo cristiano, ¿no?, donde ellos puedan desarrollar todo su potencial. De verdad que esta entrevista es muy enriquecedora. Gracias, doctor Ramírez, por estar con nosotros. La última pregunta que tenemos nosotros creo que ya fue contestada por sus participaciones anteriores, aunque no quiero dejar de hacerla, y es cómo puede la iglesia ser efectiva en esta educación ministerial, en este contexto multigeneracional. Usted hablaba que hay una nueva meta y es 5,000 nuevos ministros jóvenes. Es interesante saber que las estadísticas, ¿verdad?, indican que los jóvenes cuando están en la high school ya han tomado una decisión interna de perseverar o de mantenerse o de retirarse de la iglesia. Esa edad de 17 años es muy clave para la consecución de nuestras generaciones dentro de nuestras congregaciones. Y ahora lo que queremos, de acuerdo al plan de trabajo, ¿no?, que se está lanzando, la visión es que cuando lleguen a los 17, capturarlos nosotros, ¿verdad?, estratégicamente para lanzarlos al ministerio. ¿Cómo la iglesia de Dios entonces puede ser efectiva en este plan, hermano David? Gracias, Jehú. Excelente pregunta, porque vamos a estar ya atrasados si queremos alcanzarlo a los 17. O sea, a los 17 no podemos iniciar el proceso. Yo creo que ahí entonces tenemos que depender mucho de los ministerios juveniles para diseñar algún tipo de certificado. ¿Viste ahí en el high school cómo se le da la oportunidad a los estudiantes a tomar cursos que son de universidad, ¿no?, pero se los dan en el high school? O sea que ya los van preparando para su trabajo universitario con crédito. Yo creo que vamos a tener que preparar algún tipo de certificación para chicos y chicas de 14, 15, 16 años, ¿no? Y targetearlos, ¿no? Que el objetivo sea ese segmento con cursos diseñados para su edad, que pueden ser a través de programas digitales, ¿no?, o presenciales, o híbridos, y poder entusiasmarlos, ¿no?, dándoles experiencias que los conecten con la misión de Dios y cómo ellos y ellas pueden participar en esta misión. Y a veces lo único que requiere es solamente reconocer quién está trayendo la necesidad. Hay un grupo que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero mi hijo Fernando, desde que era joven, 14, 15 años, asistía a estas convenciones, generalmente eran en Atlanta, donde varias denominaciones se unían para presentar los grandes desafíos globales en relación a la pobreza,
en relación al tráfico no de personas, en relación a los efectos de la drogadicción, del alcohol, de la prostitución, del abuso. Y esta exposición a mi hijo, por lo menos de 14, 15 años, lo apasionaban. O sea, él volvía a casa diciendo: papá, ¿qué está haciendo la iglesia? Miren las necesidades que hay, tremendas en el mundo. Hay una agenda misional increíble, ¿no?, de cosas que se pueden hacer, y nosotros en la iglesia local, ¿qué estamos haciendo? Los jóvenes hoy están cansados solamente de cantar y danzar en el culto. Nuestra juventud quiere participar en la transformación del mundo. Quieren pelear. Los jóvenes de por sí son revolucionarios. Ellos quieren protestar por lo que está mal, por las injusticias. Quieren trabajar, ¿no?, para cambiar la cultura. Quieren combatir la violencia con ternura. Quieren que la iglesia se movilice. Pero para eso ellos tienen que entender la misión. Yo creo que si nosotros solamente llevamos, que capaz que una iglesia pequeña no puede hacer un programa como para mostrarle lo que está ocurriendo, aunque sí se pueden hacer muchas cosas, llevando a los chicos a ver la realidad de la ciudad, a llevarlo a las cárceles, a los hospitales, a las esquinas de prostitución, confrontarlos con las realidades sociales, con la gente de calle, con la miseria humana en su mejor expresión. A veces protegemos a nuestros niños de esa realidad, pero hacemos un mal. Tenemos que, en forma apropiada, ¿no?, exponerlos a esa realidad y plantearnos la pregunta: ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad? ¿Qué puede cambiar esta realidad? Y a través de estos mecanismos, entonces, irlos preparando para que, y acompañándolos con estudios bíblicos apropiados para su edad, ¿no?, que ellos puedan entender entonces que la respuesta está en Dios, que la respuesta está en el Evangelio, que el Evangelio transforma. Cosa que cuando ya llegan a los 17 años y tienen toda una base de experiencia y de conocimiento, y están listos para ser desafiados y firmar, ¿no? Yo quiero participar, ¿no?, en esta gestión, sea a nivel, ¿no?, parcial, ¿no?, part-time, bivocacional, ¿no?, covocacional, o a full, ¿no? Me quiero dedicar completamente a las misiones, me quiero ir para allá. Bueno, a los 17 años uno se atreve a hacer esos compromisos, ¿no? ¿Y por qué no organizar también algunas experiencias como lo hacen los mormones? Que los mormones de los 17 a los 20 años le dan experiencias de 1 o 2 años a sus hijos para que conozcan la realidad del mundo y las necesidades que hay en el mundo. Y estos chicos se les abren los ojos y ya son transformados en su cosmovisión y se dan cuenta que esto es un mundo con problemas y que necesitamos hacer una diferencia. Así que en este sentido, GU, tenemos que ser muy creativos y buscar maneras entonces de conectar a los chicos de 14, 15, 16 años, ya cuando están en la escuela, con este tipo de experiencias, que al llegar a los 17 años y le ofrecemos la oportunidad entonces de participar en estos procesos ministeriales, van a estar listos para dar el salto. Eso hice yo, por lo menos. Yo a los 17 años no tenía la menor duda y estaba listo para firmar, porque sabía yo que con esta actividad podía participar en la transformación del mundo. Nuevamente, doctor David Ramírez, estamos agradecidos con usted por su tiempo que ha dedicado a responder a cada una de estas preguntas, y estamos agradecidos también porque de verdad que ilumina hasta cierto punto nuestra práctica de lo que es el ministerio. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, y no queremos irnos sin antes pedirle que usted también pueda bendecirnos con una oración y también dejarle a toda la audiencia saber que el día de hoy queremos que usted comparta esta experiencia de entrevista que también toca vidas, que también ayuda en el quehacer ministerial. Así que por favor comparta
esta entrevista con sus amistades, con sus redes sociales, de tal manera de que otros también puedan ser beneficiados y beneficiadas. Así que, doctor Ramírez. Doctor, y de casa, ¿ve? Usted ya entonces entendió bien la lección y me mandas a mí a distribuir esta experiencia a mis redes sociales, porque son mis redes sociales lo que, si alguien me va a creer algo, van a ser mis redes sociales, porque es donde tengo influencia. Y ustedes también tienen sus redes sociales donde yo no tengo tanta influencia, pero debido a que ustedes van a conectar esta información con sus redes sociales, ya parte de un punto de credibilidad necesario como para que haga eco, ¿no?, esta experiencia. Así que los felicito por esta iniciativa. Muchas gracias por sus preguntas y saludo a toda la audiencia, ¿no?, que va a ser parte de esta entrevista para seguir desafiándolos a que nuestro tiempo es hoy. A todos y todas, ¿no?, sin excepción, estamos aquí para participar en la tarea del reino de Dios. Y Dios nos necesita a todos, porque esa es su voluntad. Es solamente el clero no va a lograr completar la misión del Señor. Necesitamos a toda la iglesia predicando todo el evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos. Y yo creo que este es el momento para darnos cuenta una vez más que la iglesia tiene ese mensaje de transformación y es el único mensaje. Jesucristo es el único mensaje de buenas nuevas para este mundo. A veces pensamos que será un color político, un partido político, una gestión de algún individuo. ¿Quién nos salvará de estas realidades que estamos viviendo en el mundo? Un mundo conflictuado, dividido, en guerra, con posibilidades incluso de un escalamiento del conflicto en Europa a que sea algo trágico. No, estamos viviendo en medio de pandemias, en medio de pobrezas, en medio de mucha aflicción. El ser humano ya se declaró incompetente. Yo siempre recuerdo cuando inició la pandemia, los mismos presidentes de las naciones decían: no tenemos idea lo que se debe hacer. Y en realidad esa es la expresión más clara de la inaptitud humana. El hombre no tiene idea de cómo solucionar los problemas de hoy. Solamente Jesucristo, ¿no?, tiene esa respuesta. Yo soy la verdad, dijo él, ¿no? El que tiene hambre, ¿no?, yo soy el pan. Yo soy la vida, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo, su persona, su carácter y su palabra, obviamente, es transformadora. Cuando Él habla, transforma, Él genera nuevas realidades. Él modifica todas las cosas. Él crea algo nuevo. Es un nuevo nacimiento, es una nueva creación, y para allá avanzamos todos, ¿no?, hacia una nueva creación. Así que, hermanos y hermanas, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos vuelva a impactar, ¿no?, con su espíritu, porque si su espíritu sopla sobre nosotros, si su espíritu nos inunda con ese poder y esa pasión que necesitamos, podremos obedecer las palabras de Jesús, que dijo: así como me envió mi Padre, yo os envío a ustedes. No, vayan a perdonar pecados en el nombre de Jesús. Bueno, todos y todas aquí que escuchamos y participamos de este momento de conversación, somos instrumentos de reconciliación, de fe, de gracia, ¿no? Todos acá somos los protagonistas de esta historia. Y necesitamos crecer en esperanza y necesitamos crecer en fe. Este no es un tiempo para estar desanimados, deprimidos, pesimistas. Si somos pentecostales, no podemos ser pesimistas. Tenemos que opcionar, o pentecostales o pesimistas. No se puede ser un pesimista pentecostal. Es una contradicción interna. Necesitamos ser gente que predica esperanza y fe. Esperanza es la habilidad de escuchar la música del futuro. Y fe es la valentía de danzar esa música hoy. Vamos a danzar la música del reino entonces hoy. Padre, te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Te damos gracias, Señor, por el Ministerio de Educación de la Iglesia de Dios,
Te damos gracias por el doctor y de casa, que tú lo has convocado para ser parte, ¿no?, de este equipo que lidere estos procesos, ¿no?, de educación y formación ministerial hispana. Señor, te damos gracias por Jehú Monroy, por el trabajo que está haciendo en el noroeste hispano de los Estados Unidos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que los educadores, los directores de nuestros institutos bíblicos, profesores, profesoras y liderazgo, pastores de nuestras iglesias están haciendo por levantar una nueva generación de hombres y mujeres que se atrevan a ponerse de pie de cara frente a los grandes desafíos de la época y en el poder del Espíritu proclamar una palabra de vida y amar a las personas de una forma práctica, concreta, contundente, que transforme el corazón de las personas. Ayúdanos a predicar, Señor, tu evangelio, las buenas nuevas de salvación, y ayúdanos a ser discípulos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias. Amén. De verdad que para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora, una experiencia que motiva a algunos cambios y a ver el futuro con mayor esperanza. Así que muchas gracias, doctor Ramírez. Muchas gracias al director Jehú. Muchas gracias también a la hermana Meraris, quien nos ha ayudado en todo lo concerniente a la producción de este episodio de Punto de Vista Virtual. Así que será hasta la próxima, en el nombre del Señor. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga.